tal? Soy la doctora Ruth Saray Aldana Vergara, soy neumóloga pediatra. He tenido la fortuna de trabajar en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, en donde estuve como jefa del Departamento de Neumología y Fisiología Pulmonar y como médico adscrito también. En el Hospital del INDRE, el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, como jefa del Laboratorio de Infecciones Respiratorias Agudas Bacterianas y Pertussis. Soy académica en la Academia Mexicana de Pediatría. Agradezco este espacio para que podamos platicar sobre el uso de la terapia nebulizada en neumonías en pediatría. En todas las enfermedades respiratorias, las nebulizaciones son de suma importancia que las consideremos en qué momento las debemos de utilizar, el objetivo de por qué las tenemos que utilizar y en qué momento, aparte de iniciarlas con medicamentos, sin medicamentos, o si solo tiene que ser con el suelo fisiológico. ¿Qué es la neumonía tal cual? Bueno, las neumonías es una de las primeras causas de morbimortalidad en el mundo, aparte de las diarreas y de otras enfermedades en los pacientes pediátricos. Es la inflamación del parénquima pulmonar. La neumonía tal cual, y si la vamos a definir, y desde 1994 ya la OMS nos decía que tenemos que fijarnos como puntos claves para detectar en un paciente con neumonía. Causa tantos estragos a nivel mundial que un gran grupo de médicos se pusieron de acuerdo para establecer los puntos más importantes. Si no tienes una radiografía de tórax, pero puedes identificar con los signos y los síntomas si el paciente tiene o no neumonía. Incluso solo a la inspección. Dijeron este gran grupo desde 1994. El paciente, la manera en que respira, o sea, lo que viene siendo la dificultad respiratoria, no tenemos un oxímetro de pulso, pero sí vemos que el paciente se fatiga, que tiene retracción supraesternal, que el paciente tiene disociación tóraco-abdominal, si tiene qué tipo de ruido respiratorio logramos auscultarle en ese momento. Todo eso es básico para que nosotros nos demos cuenta si el paciente es o no portador de neumonía de acuerdo a los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué sucede cuando se produce el efecto de neumonía en una radiografía? Si nosotros combinamos los datos clínicos, los signos y los síntomas, más los aspectos radiológicos, donde vemos los signos de condensación, son las imágenes que ustedes van a revisar en la radiografía de tórax, como lo dije bien hace un momento. Tenemos que investigar qué sucedió, cómo se define una neumonía. Bueno, es la sustitución del aire, como ustedes bien lo saben, los alvéolos lo que contienen es aire, nos permiten el intercambio alveolo-capilar y entonces se llena de inflamación, de edema, de detritos celulares. Todo favorecido en un conjunto de inflamación y de algunos virus, bacterias, hongos o de acuerdo a lo que el paciente está presentando. Entre los virus, las bacterias que más observamos en pediatría, sobre todo en los menores de 5 años de edad, como primera causa de neumonía los virus serían el virus incisional respiratorio. Están definidos como los primeros causantes también de bronquiolitis en los menores de 6 meses de edad, pero después de los 2-4 años no significa que los virus no causen neumonía. Son los primeros precursores para establecer en todo el epitelio respiratorio inflamación y si no mejora y no se autolimita el proceso viral, lleguen las bacterias. ¿Cuáles son las que le siguen después de los virus, las más frecuentes para que al paciente le dé una neumonía? Con la era de la vacunación cambió rotundamente la posición de cada germen bacteriano, de ser el neumococo, de ser el Haemophilus influenza o el estafilococo. El neumococo, la vacuna de neumococo, que es una gran garantía para que el paciente disminuya las neumonías graves. Debemos de recordar que las vacunas contra el neumococo nos protegen contra las formas graves de la neumonía, o sea, contra la meningitis por neumococo. No va a evitar que el paciente haga una neumonía, pero sí me disminuye que tenga una neumonía grave. Me disminuye, pero no le evita. Por eso es importante que sí nosotros sugiramos siempre a los padres que el paciente debe de ser vacunado. Otro germen que le sigue muy frecuente es el Haemophilus influenza, que también lo tenemos como protección con neumonía. Que la vacuna lo que me va a hacer es protegerme contra meningitis, contra Haemophilus influenza. Me disminuye el riesgo de neumonía por Haemophilus influenza, pero no me dice que no voy a tener neumonía por Haemophilus influenza.
es importante al momento que apliquemos la vacuna como pediatras, les digamos, disminuimos riesgos, no vamos a evitar que tenga probablemente en algún momento neumonía, es disminuir las formas graves, disminuir meningitis por neumococo y disminuir las formas graves de neumonía. Por eso hago mucho hincapié en esto, porque de repente aplicamos las vacunas y los padres dicen, bueno, tenía la vacuna, ¿por qué mi niño se enferma? La falta de información de repente nuestra hacia la población hace que tengamos problemas como médicos. En el momento que les digamos la realidad, el que no es magia y que al paciente lo protegemos, pero no lo evitamos. Ese es en la mayoría de las veces. ¿Qué pasa cuando una neumonía ya se va a complicar? ¿Qué es lo que primero nosotros tenemos que buscar? Que el paciente, su estabilidad torácica, cómo respira, cómo se encuentra, si tiene o no tiene fiebre, porque es muy diferente tener un paciente con fiebre y dificultad respiratoria que un paciente con dificultad respiratoria sin fiebre. Las neumonías pueden ser, la no complicada se puede manejar en casa. Damos el tratamiento en casa, el manejo ambulatorio, con una vigilancia extrema, pero evitamos que el paciente tenga el deterioro emocional de estar en el hospital. Sí es importante que tengamos el conocimiento que podemos manejarlos en casa. Cuando la neumonía se complica, ¿qué tengo que hacer? Buscarle lo que les decía al principio, cómo está respirando mi paciente. Si respira mal, quizás porque tenga fiebre, o si respira mal porque tiene un síndrome de Anderson aumentado 4, 6 o 8, esto sucede por fiebre o por la ocupación alveolar de todo lo que les definí hace un momento de que es una neumonía. Entonces mi paciente se está complicando. Si yo utilicé los medicamentos que yo tengo bien el conocimiento como médico pediatra de dar a mi paciente para esa neumonía y mi niño sigue mal, yo tengo que investigar cómo está saturando, si la fiebre es persistente o de difícil control a pesar del manejo antitérmico, o si mi paciente al momento de estar decaído o somnoliento o si está quejumbroso. Esa es la parte más importante para ver yo en qué momento uso o no medicación. Aparte de los antibióticos, las nebulizaciones en casa o las nebulizaciones en el hospital. ¿Cómo y con qué las voy a utilizar? En esta imagen que ustedes ven, un bronquio cortado, lleno de flemas, secreciones, detritos celulares, en donde vemos en una radiografía la imagen de atelectasia sobre el lóbulo superior derecho y donde vemos congestión parailiar bilateral con sobredistensión pulmonar. Es un paciente con neumonía complicada con una atelectasia. Ahí, aparte de la fisioterapia pulmonar, utilizar las nebulizaciones, porque tenemos que hacer una buena higiene pulmonar para que los detritos celulares, las secreciones y las flemas las pueda expectorar el paciente. El paciente pediátrico le cuesta mucho trabajo expectorar o escupir las flemas. La mayoría de las veces tosen y se la tragan. O sea, es una manera de decir tragar porque es sin querer, es una parte inmediata de un mecanismo de defensa. En las neumonías está prohibido inhibir la tos. Debemos decirle eso a los padres. Voy a ayudar a sacar las flemas. La única manera de sacar las flemas es favoreciendo la expectoración. ¿Y cómo lo favorezco? Con tos. Entonces, lo favorezco con medicamentos y lo favorezco con las nebulizaciones, que bueno, serían las micronebulizaciones. Les presento el caso clínico de Leo. Leo me permitieron sus padres presentarle el caso clínico con la imagen de él, en cómo se queja. Es un niño que ustedes lo ven aquí, en esta imagen. Él se queja, él está llorando, él está evitando comer. Me habla el padre y la madre y me dicen, doctora, ¿puede ver a mi hijo? Yo no los conocía y lo veo muy mal, me dicen. Entonces, le digo, mándenme un video de cómo se escucha. Este es un video de casa en donde yo no los conozco. Los padres ya tenían problemas respiratorios previos con su pequeño hijo, incluso tenían un oxímetro. Actualmente todo el mundo tiene un celular, entonces si a ustedes les gusta como pediatras ver las enfermedades respiratorias, yo los invito a que tengan un oxímetro porque están desde 300 pesos a 1,500, o sea, no hay un médico que no deba tener un oxímetro de pulso, sobre todo si le gustan las enfermedades respiratorias. En fin, este pequeño Leo ya había tenido un proceso respiratorio 6 meses previos a cuando yo lo conozco y la mamá en su historia clínica me define muy bien cómo desde un principio Leo, de esa neumonía cuando lo habían internado a cuando yo lo conozco, en ese espacio él seguía presentando tos o no oía que se quejaba en las noches.
Entonces, escuchemos lo que nos dicen los padres. En esta radiografía del pequeño, que lo termino internando, porque como ustedes ven en el video, cómo se queja, cómo respira, cómo tiene tiraje intercostal, cómo tiene disociación tóraco-abdominal, ustedes pudieron visualizar cómo está utilizando los mecanismos de defensa respiratorios que están justo en el abdomen, en el piso de la pelvis, porque el tórax se cansa de respirar. Entonces el niño empieza a mover más los músculos accesorios de la respiración para compensar el pulmón, para mantener la normoxemia. El papá traía su oxímetro de pulso y la mami, los dos me mandan esta imagen del oxímetro de pulso como de satura, y yo se las anoto aquí en su radiografía de ingreso al hospital, donde podemos ver sobre distensión pulmonar que están abatidos los hemidiafragmas, vemos discretamente crecido el ventrículo derecho y observamos el patrón bronquítico bilateral que tiene el paciente en ambos ilios. Cuando tengo el antecedente de este caso clínico, que ya había tenido una neumonía 6 meses previamente, y en la radiografía que les acabo de mostrar, donde se ve el oxímetro de pulso, y no vemos más daño, pero no oímos bien al paciente, y vemos y escuchamos que algo está mal, entonces el paciente se gana una tomografía de tórax. Se las presento aquí, ustedes van a ver cómo hay muchas maneras de ver la tomografía y nos podemos equivocar. Si yo no confío en lo que me cuentan los padres de tener una enfermedad previa, me puedo ir con la primera imagen de esa placa al verlo ese día que yo lo conozco y decir, no viene tan mal, pero me puedo equivocar. Si ya tengo el antecedente de haber tenido una enfermedad, ese paciente se gana una tomografía de tórax en cualquier momento. Si económicamente no se la puede hacer, entonces utilicemos nosotros los apoyos que existen en Secretaría de Salud, en el ISSSTE, en el Seguro Social. El bolsillo de los padres, y se los digo de manera muy respetuosa, es un problema de los padres. Nosotros médicos tenemos la obligación de decir lo que es, lo que necesitamos. Y en el panorama económico, si no se puede, apoyamos a que vayan a una institución, pero sí debemos de ser muy tajantes en nuestra decisión para hacer un diagnóstico perfecto. No nos podemos equivocar, porque lo que sucede es que el paciente se va a complicar. Cuando sí se puede, como en este caso, está la tomografía, y vean lo que es pasar una imagen rápido y una imagen donde se va a detener el video, en donde van a ver ustedes cómo está la telectasia, hay bronquictasias y hay un daño en los segmentos posteriores del lóbulo pulmonar derecho, que te va a obligar como médico a dar un manejo con micronebulizaciones y con un tratamiento más estricto, y convencer a los padres que aunque se vea bien y se escuche bien cuando lo des de alta, debes de continuar la terapia nebulizada con el paciente. ¿Qué son las nebulizaciones? ¿Cuál es la tarea de las nebulizaciones? Eso es súper importante. El objetivo principal de las nebulizaciones es suministrar el medicamento por vía nebulizada de tal manera que el tratamiento se deposite a través de pequeñas partículas al tracto respiratorio. Esa es la tarea y la obligación de la micronebulización y de nosotros de escoger un buen medicamento. ¿Cuál es la otra parte? Que sea esto por sedimentación, por difusión y por impactación. Existen varias terapias nebulizadas. ¿Qué es lo que hacen los dispositivos? Convierten los líquidos en aerosol, el cual es inhalado por el paciente para que sirvan estos medicamentos y se depositen de manera directa al tracto respiratorio. Si tenemos ese concepto bien definido en nuestra memoria para el uso del medicamento, convencemos de por qué en ese momento, sobre todo en las neumonías, le va a ir mejor al paciente con la terapia nebulizada. ¿Qué es lo que hace la terapia nebulizada? Va directamente a tener acción al parénquima pulmonar. ¿Esto cómo lo hace? Comienzo de acción rápida, usamos menos dosis de medicamentos, tenemos un alto índice terapéutico, hay una mejor absorción sistémica con menos efectos colaterales, y aparte disminuye el costo. ¿Con qué nos definimos cuando decimos menos efectos colaterales? Cuando el paciente utiliza la terapia nebulizada, por ejemplo, un broncodilatador o un antibiótico nebulizado, evitamos que el paciente, le quitamos esa parte donde el mal sabor al hacer la dilución del medicamento vía oral. Imagínense ustedes un pequeño que, aparte que no respira bien, que tiene el problema de la neumonía,
que está desaturando, que se queja porque no puede respirar y que tiene muchas secreciones, las bondades que le vamos a dar es al sustituirle el mal sabor del medicamento al darlo vía oral, que aparte tiene que ir al estómago y luego por vía sistémica hacer el efecto pulmonar. Con la terapia nebulizada va directamente a depositarse, como lo vieron en las imágenes previas, directamente hacia el donde está la necesidad del medicamento, como por ejemplo en los alvéolos, que en este ejemplo es en la neumonía. Entonces, la terapia nebulizada de neumonía, la eficacia de nebulizar es de acuerdo con las características del fármaco, el tamaño de la partícula, las técnicas de inhalación, y no debemos olvidar que hay 3 maneras de equipos para nebulización. Ningún equipo de nebulización es malo, simplemente lo malo es no saber cuál usar. ¿Qué tengo que tener en la definición yo? ¿Qué es lo que voy a usar? Pues qué tamaño de la partícula, ¿dónde quiero que la partícula vaya y se deposite para actuar? Las partículas pueden tener un diámetro de 0.3 a 0.5, de 10 o de 5 a 10 micras. De acuerdo al tamaño de la partícula se va a depositar. Por ejemplo, las partículas de 10 micras se depositan solamente en la vía superior, lo que sería la nariz o la parte posterior de la garganta. Las de 0.5, 0.3 micras son las que se van a ir a depositar hacia donde yo quiero que actúe mi fármaco, en el pulmón, en los alvéolos, para que disminuya y favorezca la expectoración y saque todos los detritos celulares. Es bien importante tener el conocimiento, el tamaño de la partícula y hacia dónde quiero dirigir la terapia nebulizada en un paciente con un problema tipo neumonía. Muchas gracias.